Bueno, buenos días. Vamos a pasar a la segunda mesa. Es un cambio de tercio. Vamos a hablar ahora de la embolia de pulmón, que es una patología que tradicionalmente pues, ha sido un poco la gran olvidada, ¿no? Por lo menos por los cardiólogos, y que afortunadamente en los últimos años parece que estamos tomando conciencia, ¿no? de la gravedad de la enfermedad, que yo creo que ahora mismo tiene una mortalidad superior a la del infarto de miocardio. Esto es gracias también pues, a que han nacido nuevas herramientas terapéuticas, ¿no? que han permitido mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Para ello tengo la suerte de estar acompañada por grandes expertos, dos hemodinamistas que nos van a acompañar, que son el doctor Juan Gabriel Córdoba del Hospital Universitario de Albacete y el doctor Pablo Salinas, compañero y amigo del Hospital Clínico San Carlos. Y como experta en críticos cardiológicos, la doctora Marta Martín del Hospital Universitario de Canarias. Vamos a hacer las dos ponencias y luego la doctora Marta Martín nos contará dos casos clínicos que vamos a ver de forma interactiva e iremos comentando preguntas, si os parece bien. Pues cuando quieras, Juan. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y efectivamente hablar de un tema que yo creo que estaba un poquito ahí olvidado y yo creo que es bueno que los cardiólogos, digamos, tomemos parte en él, ¿no? Bueno, a mí se me han planteado un poco hablar de la evaluación inicial, la estratificación del riesgo y una pregunta que es si vale el PESI, que como sabéis es una escala, digamos, de estratificación de riesgo. Entonces voy a empezar un poco haciendo spoiler, por si acaso me cortáis antes, y voy a empezar con las conclusiones de los tres, digamos, las tres preguntas que se me han planteado. La primera, en cuanto a la evaluación inicial, pues como todo, con mucho sentido común, pero veréis que en esto yo creo que es importante tomar decisiones un poco de forma multidisciplinar, ¿vale? La segunda, en cuanto a la estratificación del riesgo, puede ser difícil sobre todo en el estrato S intermedio. Hay muchas herramientas de validación, pero requiere todavía esto de un poco de arte. La tercera pregunta es si el PESI vale y pues sí, yo creo que sí que es una escala que vale, pero hay que tener en cuenta más cosas, aparte solo de las escalas. Y la última, pues que veréis que Pablo os hablará tanto del arte de esto de la estratificación como con mucho sentido común y mucho arte, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a la evaluación inicial, pues como os he dicho, yo creo en el equipo. Creo en el equipo porque el TEP se presenta en muchas situaciones. Se presenta en paciente agudo, en paciente crónico, se presenta en paciente posquirúrgico, en un paciente médico. Hay muchos implicados, muchos actores implicados y muchas veces decisiones que tienen que ser rápidas, que son difíciles, tanto en el riesgo bajo como en el riesgo alto y, por supuesto, en el riesgo intermedio. Datos importantes de esto, pues tercera causa de mortalidad cardiovascular es el TEP, ¿no? Es una patología importante. Hay más de 400.000 casos al año en Europa. La incidencia ha ido aumentando, sin embargo, la letalidad de la enfermedad ha ido disminuyendo. Eso no significa que la mortalidad disminuya, pero sí disminuye la letalidad del TEP. Sin embargo, no hemos cambiado mucho el tratamiento. Estos son datos del registro RIETE, que como sabéis tiene gran participación española, más de 24.000 pacientes. Si os dais cuenta, pues no ha habido cambios en lo que es el tratamiento en los últimos 20 años. Se siguen anticoagulando igual, se siguen trombolizando los mismos pacientes, se siguen operando los mismos pacientes. Sin embargo, pues si os dais cuenta, pues los pacientes tienen menor estancia hospitalaria y la letalidad de la enfermedad disminuye. Hace años, en el 2009, era uno de los principales diagnósticos omitidos en los pacientes graves. Era una enfermedad infradiagnosticada. Esto es una publicación del año 2009. A partir de esos años, en los años 2009, 2010, hay un aumento en la solicitud de angioTAC para descartar TEP, de tal manera que muchas veces es casi un cribado del TEP en el paciente que va a urgencia. Yo no sé en vuestros centros, pero en el mío en concreto ahí se hacen multitud de TAC para descartar el TEP. Y muchas veces el tema de la valoración multidisciplinar no solo en esos pacientes de riesgo intermedio, es que hay pacientes en los que se puede llegar a encontrar TEPs subsegmentarios que tienen difícil explicación. Muchas veces no tienen relación con la clínica que presenta el paciente o con la gravedad del paciente, y de hecho las guías, fijaros lo que dicen, el paciente con TEP segmentario más proximal es el paciente en el que quizá con eso podemos llegar al diagnóstico si tiene una probabilidad clínica intermedia o alta, pero el paciente con el TEP subsegmentario pues es algo más difícil de interpretar, ¿no? Y el TEP se puede comportar pues como este tipo de enfermedades. Hay, como hemos dicho, pues es una enfermedad que ha aumentado su incidencia, su mortalidad no ha cambiado, pero ha disminuido su letalidad. Y eso puede deberse a un sobrediagnóstico, que no significa un sobrediagnóstico, un falso positivo de la enfermedad, sino que se diagnostica, pero a veces pues o no tiene que ver con la clínica del paciente o en realidad es un hallazgo totalmente incidental.
Esto se ha comprobado incluso, esto es un artículo del año 2011 que se publicó en JAMA Internal Medicine, a raíz de la introducción del TAC en el año 98, multicorte, con un aumento en la sensibilidad de los diagnósticos, pues hay un claro aumento en la incidencia del tromboembolismo pulmonar, sin cambios en la mortalidad, como veis aquí abajo, y lo que sí que hay es un aumento en el tratamiento que conlleva también un aumento en las complicaciones hemorrágicas del TEP. Es decir, dentro de la parte de validación, a mí lo que me parece importante y por qué he traído esto, porque aunque el TEP sea un TEP de bajo riesgo, muchos de los que nos encontramos, etcétera, pues sí que yo creo que requiere pues opiniones de diversos expertos en esto, que no solo sea el cardiólogo el que tome las decisiones o que el radiólogo nos diga, pues esto es un test subsegmentario que puede ser realmente un hallazgo, ¿no? El segundo punto era el tema de la estratificación del riesgo, y yo creo que esto para los amantes de las escalas es la enfermedad, ¿no? Porque en realidad hay multitud de escalas que permiten, digamos, o que ayudan en la estratificación del riesgo, y la estratificación del riesgo tiene dos claros objetivos. El primero, evaluar el riesgo de mortalidad temprana por el tromboembolismo pulmonar, y el segundo, en base a eso, pues establecer un tratamiento. Sí que os puedo decir que es buena en los extremos. Al final el TEP de alto riesgo lo sabemos, digamos, estratificar rápido. El TEP de bajo riesgo, las escalas son muy buenas, y en el medio, pues como todo, como cuando se hablaba de cuándo poner un ECMO, ¿no? Es más difícil en eso, ¿no? De cara a estratificarlo, pues esto es el registro MAPET, que es una publicación del año 97. Si os dais cuenta, eran pacientes antes de la introducción del TAC, se diagnosticaban fundamentalmente por ecocardiografía, luego se comprobaba cerca de un 70% de los casos que realmente había un TEP, por ejemplo, y había una mortalidad intrahospitalaria de un 22% que aumentaba pues en los pacientes que en peor estaban, los hipotensos, pacientes en shock o pacientes con parada. Eso es lo que marca el TEP de alto riesgo, y es lo que las guías nos dicen, ¿no? Nos hacen que estratifiquemos el TEP en 3 estratos, alto, intermedio o bajo, en base a la mortalidad. El riesgo bajo, mortalidad menor del 3%, riesgo alto entre el 15 y el 65%, y luego el intermedio entre el 3 y el 15%. Por suerte, pues la mayor parte de los TEP, hasta un 70%, son de riesgo bajo, solo un 25% están ahí en ese estrato y un 5% quedan en el riesgo intermedio, ¿no? La clave es esta, la repercusión que tiene el tromboembolismo pulmonar en la función del ventrículo derecho. El ventrículo derecho está acostumbrado a trabajar contra un sistema, digamos, de baja resistencia, alto flujo, baja presión, no está preparado para soportar un aumento agudo, ¿no?, de la poscarga, y hay una serie de cambios que pueden conllevar pues a esa espiral del shock, ¿no? El paciente de riesgo bajo pues va a estar aquí, el paciente en el que hay cierta dilatación del ventrículo, pero todavía, digamos, aguanta, entre comillas, ¿no? Luego pasamos al riesgo intermedio bajo, ya se va solapando, hay cierta activación neurohormonal. Ahí tenemos el riesgo intermedio alto, ¿no?, que es el paciente en el que ya pues hay cierto fracaso del ventrículo derecho, y ya cuando el paciente pues entra en ese shock de hipoperfusión, fundamentalmente es el paciente de riesgo alto, ¿no? Bien, el riesgo alto, pues lo hemos dicho, inestabilidad hemodinámica. No hace falta calcular escalas. El paciente que presente una parada cardíaca, tenga datos de tener un shock obstructivo o esté con una hipotensión persistente, hay que clasificarlo en riesgo alto, y estos son los que hay que hacer un diagnóstico rápido y probablemente un tratamiento contundente, ¿no? El tratarlos de forma rápida, porque son los que tienen más mortalidad. Dentro de este esquema de antes, pues el difícil está aquí. En realidad el riesgo intermedio alto es un cajón desastre que hay, digamos, una escala de colores, una escala de grises que es difícil establecer el tratamiento. Probablemente la intensidad deba de ser mayor conforme nos vamos acercando ahí. Estos son 2 pacientes, por ejemplo, que entran dentro de ese estrato tratados por nosotros, ¿no? Son pacientes con un PSI alto, disfunción de ventrículo derecho, troponina elevada, y son pacientes pues muy diferentes. Si os dais cuenta, el paciente de la izquierda es un paciente con buena saturación, una presión pulmonar un poquito alta, una frecuencia cardíaca por debajo de 100, y no tiene nada que ver con este paciente que lo metemos en el mismo estrato, que, bueno, con oxígeno tiene 97%, pero está taquicárdico, la presión pulmonar un poquito alta. Es decir, son pacientes que dentro de ese estrato, aunque nos dicen que los manejemos igual, pues probablemente no deban de recibir el mismo manejo. Bien, esos pacientes del riesgo intermedio, pues lo que dicen las guías es que tenemos que clasificarlos en base a estas escalas, al PESI, que es la que se nos preguntaba si valía o no, y luego pues ciertos parámetros que en realidad son parámetros de si hay disfunción derecha o no, que pueden ser clínicos, que pueden ser de imagen o que pueden ser bioquímicos. La escala PESI es esta de aquí. Hay una PESI y una PESI simplificada. La primera tiene 11 ítems, la segunda 6.
y bueno, pues la recomendación en su utilización por las guías es un grado 2, es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B. En cuanto a si vale o no vale, pues bueno, yo con esta pregunta dije, pues yo creo que sí, pero vamos a preguntarle a alguien que sepa más. Sabéis que últimamente este tema de la inteligencia artificial quieren ponérnoslo por encima de lo que decimos los médicos. Así es que pues yo le pregunté aquí a la inteligencia artificial si valía el PESI. En realidad ella me dijo que sí, después de, digamos, de este rollo, me dijo que sí, pero que delegaba un poco en el médico la utilización del PESI y el cómo realmente interpretarlo. El PESI es esta escala, es una escala que se publicó con más de 15.000 pacientes en el año 2005. Sabéis que en estas escalas pues habitualmente hay una cohorte de derivación de la escala y luego una cohorte en la que se intenta validar. El PESI lo que hizo fue establecer en 5 clases de riesgo la mortalidad temprana que podían tener los pacientes con tromboembolismo pulmonar en base a una serie de ítems que muchos de ellos, pues es verdad que se eligieron un poco de forma arbitraria, se elegían en base a ítems que habían demostrado ser predictores de mortalidad en otros estudios, fundamentalmente estudios observacionales. Se incluyeron finalmente 11 ítems que salieron pues, de una regresión logística, se establecieron esas escalas. ¿Qué es lo que os puedo decir del PESI? Que sí que permite sobre todo identificar a aquellos pacientes con un bajo riesgo de mortalidad a 30 días, que son las clases 1 y 2, y que eso sí que está ampliamente validado en estudios externos e incluso en algunos ensayos clínicos. El PESI simplificado ya se publicó en el año 2010, es un grupo español en el que se hizo la cohorte de derivación, son pacientes españoles, y en una cohorte de validación que eran pacientes del registro RIETI. Fueron cohortes retrospectivas en realidad y sí que fue una escala en la que 6 de los ítems mostraron que su combinación pues, tenía un área bajo la curva COR pues, muy similar a la del PESI original, con similares valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, etc. Esta escala está menos validada, sobre todo en ensayos clínicos, más en estudios observacionales, pero es una escala muy útil. Sí que es cierto que hay parámetros que se sabe que pueden afectar al pronóstico del TEP, pero que no están incluidos en esta escala. Por ejemplo, hay metaanálisis en los que la presencia de un síncope, por ejemplo, o el diagnóstico de una trombosis venosa profunda aumenta el riesgo del tromboembolismo pulmonar. Luego hay parámetros de imagen que tampoco están recogidos, ¿no? El que tenga una gran dilatación del ventrículo derecho, un TAPSE bajito, el signo de McConnell, trombos en tránsito, todo esto son predictores de mortalidad en estudios fundamentalmente observacionales. De hecho, aunque el PESI sea normal, las guías nos piden que hagamos una evaluación de la función del ventrículo derecho, bien sea con eco, bien sea con TAC. Si os vais al material suplementario de las guías, da unas recomendaciones de cómo medir la función del ventrículo derecho con TAC incluso. Y luego pues hay ciertos parámetros de laboratorio. La troponina pues, se eleva en un 60% de los TEP, sí que está relacionada con un aumento de mortalidad y tiene un alto valor predictivo negativo. Un paciente con TEP con troponina ultrasensible normal pues habitualmente va a ser un paciente de bajo riesgo. Los valores de corte, ¿cuánta troponina? Pues en realidad las guías dicen que por encima del valor de corte que tengamos, y si es la troponina de alta sensibilidad T, por ejemplo, que tenemos en nuestro centro, pues suele ser 14. Pero sí que habla de poder ajustarlo por la edad, que en el paciente mayor de 75 años sea un poquito mayor. Otros parámetros de laboratorio son estos, el ProBNP, el lactato, ciertos biomarcadores que se han utilizado en estudios observacionales y que también pues, su elevación también puede ayudar a la estratificación del riesgo. De hecho, estos parámetros, independientemente de si el paciente tiene riesgo bajo, también ayudan a estratificar el TEP. El paciente que, por ejemplo, tiene un PESI simplificado de 0 o tiene un PESI de bajo riesgo, pero que tiene disfunción derecha o tiene troponina de alta sensibilidad elevada, como veis ahí, pues tiene un peor pronóstico. Dentro de ese riesgo intermedio, estos pacientes van peor y aunque el PESI sea de bajo riesgo, hay que subirlos un estrato, ¿vale? Esto de utilización tanto del PESI como de la troponina y la disfunción del ventrículo derecho se ha utilizado incluso en el ensayo PEITO, que como sabéis es un ensayo en pacientes de riesgo intermedio alto en los que se evaluaba si la trombolisis era eficaz o no. La trombolisis fue eficaz porque en realidad sí que alcanzó ese objetivo primario, pero es verdad que estos pacientes pues, sangraban más y el beneficio neto pues, hizo que no compensara, ¿no? Creo que se ha quedado ahí. Luego hay otras escalas que también las guías recomiendan, scores digamos para una estratificación más avanzada, que como veis pues, incluyen estos parámetros más allá del PESI. Y luego pues, este grupo español liderado pues, por David Jiménez pues, ha hecho
digamos, ha intentado aumentar la sensibilidad, la especificidad de todas estas escalas, pues añadiendo ítems como lo que hemos dicho, la troponina, el BNP, digamos, la presencia de una trombosis venosa profunda, etcétera. E incluso esta escala que desarrollaron, pues la tenéis online en esa página, que tiene pues también un buen área bajo la curva, ¿no? Y luego, ya para terminar, mi última diapositiva es esta. Pues ayer se habló de esto, ¿no? No solo la hipotensión es el shock, ¿no? Hay pacientes que están con tienen una tensión normal, pero en realidad pues tienen hipoperfusión, ¿no? Dentro de los dos pacientes que veíamos anteriormente, probablemente el segundo paciente que veíamos estaba en una situación como esta. Son pacientes del registro FLASH, que es un registro de trombectomía con el sistema FlowTriever, que es un sistema que, como sabéis, se está utilizando mucho, con gran capacidad de aspiración. Pues hasta un 35% de estos pacientes de riesgo intermedio alto tenían un índice cardíaco bajo o tenían un gasto cardíaco bajo que nos estaba indicando que podían estar en una situación de shock. Y ellos elaboraron digamos, otro score con ciertos parámetros de los que hemos hablado, la troponina, el BNP, la disfunción ventricular derecha, que tuvieran un trombo, digamos, cabalgado entre las arterias pulmonares, un trombo central, una TVP concomitante o una taquicardia, y la combinación de estos parámetros pues también hacía que pudiéramos establecer, digamos, que el paciente tenía eso. Y ya para terminar, pues os dejo aquí con Pablo, que os decía que tenía arte a la hora de estratificar a estos pacientes, porque es verdad que yo ya lo llegué a ver hablando de esto, y nada, pues ahora ya disfrutamos de su charla, ¿vale? Pablo nos convence si hay que hacerle intervencionismo a todos estos pacientes de riesgo intermedio alto. Gracias, Ana. Gracias, Juan. Eras tú el de la otra mitad de la foto, ¿no? Bueno, me hace mucha ilusión estar aquí, porque la verdad es que si de una cosa me arrepiento después de hacerme hemodinamista ha sido dejar de hacer guardias de agudos de unidad coronaria, porque me gustaban y me gustan mucho estos pacientes, pero al final con tanta alerta pues he tenido que dejar de hacerlas. Y a continuación pues quiero luchar contra mi propia fascinación por esta terapia, ¿no? Y la verdad es que es compartida, porque casi ahora viene Ana a pedirme que tenemos que hacer más, que por favor, que esta terapia es muy importante, y realmente hay una fascinación muy grande alrededor del intervencionismo que yo quiero contener un poco. Sabéis que la embolia de pulmón ahora la estamos viendo mucho en la sala de hemodinámica, y la vemos como esa masa blanca que hay en lugar de sangre en la arteria pulmonar cuando hacemos una angiografía. Y estamos yendo muchas veces fuera de guías, porque en las guías lo que nos dicen es que el tratamiento indicación 1A es un tratamiento que, por desgracia, pues tiene un riesgo de sangrado alto, y que por lo tanto casi el 50% de los pacientes no se aplica o por contraindicación formal, o porque hay riesgo, miedo, reticencias. La señora tiene 89 años, pesa 50 kilos, y es verdad que cuando nos lo traen a la sala y somos capaces de sacar este trombo de varios centímetros de una tacada, pues nos da un subidón a todos. Tenemos un pico de dopamina, tanto el intervencionista que lo saca y lo tiene en la mano, y ya no lo tiene el paciente en el pulmón, como el paciente que lo ves a ojos vistas que mejora en parámetros hemodinámicos, y los compañeros de la coronaria que nos piden más y más, ¿no? Por la seguridad, sobre todo, porque somos capaces de hacer esto en 90 minutos y con una tasa de complicaciones menor del 2%, y sin sangrado intracraneal, y con tasas de sangrado por debajo del 2%, o sea que realmente somos capaces de hacer esto con seguridad. Además tenemos un sesgo que es el sesgo de confirmación, que es que nuestro cerebro tiende a dar por válidas terapias que ya sabemos que son buenas en otros escenarios, y sabemos que esta terapia de intervencionismo pues es buena en infarto y es buena en el ictus. Entonces, ¿por qué no va a ser buena en el TEP? Por supuesto que sí. Y además parece que hay que hacer algo. De esto está hablando Juan bastante. Cifras de mortalidad ya un poco clásicas, pero que no han mejorado mucho en los últimos 20 años. 40% en el TEP de alto riesgo y en torno al 10% en el intermedio alto riesgo. De manera que, ¿cómo podemos dar la vuelta de tuerca? ¿Cómo podemos seleccionar a esos pacientes de intermedio alto riesgo para tratarlos? Porque si realmente hacemos un esquema de los pacientes, como ha enseñado Juan, el porcentaje de los pacientes de realmente que necesiten alguna terapia más allá de la anticoagulación son pocos, serán probablemente el 10% menos, pero es verdad que el punto de inflexión no es exactamente el alto riesgo, sino que está entre medias del intermedio alto riesgo. Está ahí el porcentaje, digamos, el punto de inflexión entre los pacientes que tienen baja mortalidad y los que empiezan a tener ya mortalidades que considero hoy en día inaceptables. Hoy en día 10% de mortalidad del TEP a mí me parece completamente inaceptable. ¿Lo aceptaríamos en el infarto? No lo aceptaríamos. De manera que, ¿cómo podemos encontrar ese porcentaje de pacientes que a lo mejor necesitan reperfusión? Y yo diría que incluso terapia intervencionista es mejor que reperfusión. Bueno, las cifras en general, mortalidad en el intermedio alto riesgo
7-10% y relacionada directamente con el TEP, que ya es más restringida, 5%. 5% es 10 veces más que el bajo riesgo, eso es inaceptable. En otras series, 7,2%, de nuevo, considero eso inaceptable. Sin embargo, las guías no dicen que es clase 3, que tú los pacientes de intermedio alto riesgo no los puedes fibrinolizar, es contraindicación hacerlo de rutina. Solo en pacientes con deterioro hemodinámico, en anticoagulación. Y la terapia por catéter sería, digamos, una cosa opcional. De manera que hay una cosa que las guías se han olvidado de poner, que es deterioro hemodinámico. Deterioro hemodinámico no es estar en shock, porque eso ya es la categoría shock, ya es alto riesgo. Y como siempre debemos esperar o anticipar. Ya sabemos que la respuesta es anticipar. ¿Cómo nos anticipamos? Bueno, en un documento de consenso europeo que no me gusta nada, sinceramente, pero es lo que hay, ellos ofrecen una escala muy de intensivos, ¿no? NEWS, o sea, más de 5 puntos en la escala NEWS sería, digamos, lo describen como deterioro hemodinámico. Yo creo que en general, gente muy experta en cuidados críticos, pues va a tener el ojo clínico del paciente que no está yendo bien. Pero ¿cómo puedo yo transmitiros datos, parámetros específicos? Pues, por ejemplo, el BOBA. El BOBA son pacientes que ya son todos de alto riesgo si tienen troponina de ventrículo derecho, y además dan dos parámetros. Uno sería la tensión límite, creo que este parámetro es muy fácil de determinar y es un segmento de alto riesgo, son pacientes entre 90 y 100, y luego frecuencia cardíaca alta. En general, más de 110 se considera como un punto de corte binario y es el que consideraron esta escala. Si tenemos esos dos puntos y el paciente es de intermedio alto riesgo, es decir, con ventrículo derecho y troponina, ya estamos en 10%. En 10% de mortalidad con anticoagulación no podemos dejar un paciente. Creo que no hay duda de que hay que hacer algo más. Otro parámetro muy sencillo de obtener es el lactato. El lactato nos está traduciendo shock incipiente, con cifras, digamos, solo positivas, y un poquito más de shock si damos un punto de corte. En este estudio, de 420 pacientes normotensos en los que se medía el lactato, se vio que un punto de corte de 3.3 se relacionaba con eventos adversos en casi un 30% de los pacientes, de manera que podemos ser muy sensibles y poco específicos simplemente con lactato positivo, o podemos ser más específicos con un lactato por encima de 3,3, pero el lactato es útil. ¿Y qué traduce el lactato? Lo que ha enseñado hace un momento también Juan, que es que hay un porcentaje de pacientes entre el 30 y el 40% que están en shock o que tienen parámetros de shock. Básicamente son pacientes que nosotros los metemos en la sala hemodinámica, les medimos por FIC, por ejemplo, un gasto cardíaco, y tenemos saturaciones venosas muy bajas, en torno a 50, nos salen gastos bajos, índices cardíacos bajos. Estos pacientes tienen tensiones normales, tienen 95, tienen tensión de 105, a expensas muchas veces de frecuencias muy altas, pero están en shock. Estos pacientes solo con anticoagulación no van a ir bien. De manera que, vuelvo un poco al esquema inicial, ¿qué pacientes estamos nosotros metiendo a reperfusión? Y en pacientes, si no son alto riesgo, si es intermedio alto riesgo, que tenemos un poquito de margen de tiempo, que los podemos llevar a la sala y nosotros ya los estamos haciendo en el hospital, pues no es esta escala de NEWS 5, sino es anticipación. Es decir, el BOBA, podemos usar BOBA clase 3 o 4 o lactato por encima de 3,3. En concreto, en nuestro hospital, en el hospital clínico, ¿qué hacemos? Medimos estos tres parámetros. Incluso podemos fusionar los dos primeros de tensión y frecuencia en el shock index o en frecuencia partido de tensión. Si tienes más frecuencia que tensión, el paciente está en problemas, y un lactato positivo específicamente más de 3,3. Otros parámetros accesorios, no los estáis viendo a lo mejor, sería fallo renal, trombosis venosa proximal o desaturación. En general los TEPs no desaturan hasta que están ya bastante enfermos o tienen comorbilidades, pero si desaturan, ojo, porque el paciente está en problemas. De manera que en nuestro protocolo del hospital, los pacientes de embolia de pulmón de intermedio alto riesgo van a la única coronaria, se monitorizan 24 o 36 horas. Si van bien, van bien. Si no van bien, o tienen lactato elevado, frecuencia mayor que la tensión, o síncope, que también es un parámetro clínico muy sencillo, que lo que está traduciendo es que el paciente ha estado chocado, digamos, aunque sea de forma momentánea, instantánea, esos pacientes van a terapia por catéter y se trata en las primeras 24 horas. ¿Y qué terapia por catéter podemos hacer? Hay que tener en cuenta que no todos vais a tener todas las terapias y que no todos los hospitales tienen accesibilidad a todas, o en algunos hospitales ni siquiera se hará, pero creo que en los siguientes años vamos a ir viendo cómo se va haciendo. Os puedo enseñar datos que no están publicados, creo que se van a publicar muy pronto, del Registro Nacional, 253 pacientes de centros españoles. Entonces, la mayoría de los pacientes, la mitad se hacía una terapia de trombolisis local, y la otra mitad se hacía o bien combinación o bien un cuarto tromboaspiración solo. Si nos vamos al intermedio alto riesgo, que sería el rosco de la derecha, la mayoría de los centros está haciendo trombolisis local. Un 20% está haciendo solo aspiración y un 15% está haciendo terapia combinada.
¿Cómo creo que en situación ideal en la que pudiéramos elegir entre las terapias, podemos elegir entre las dos terapias? Pues entre lo que es trombólisis local, que es muy sencilla, muy barata, simplemente poner un pigtail, o hay algún catéter de pulsos y ultrasonidos que lo facilita, frente a una simplemente aspiración, poner un catéter de gran calibre y aspirar los trombos. Pues en cuanto a la velocidad de acción, la trombectomía es muy rápida, es la que os he enseñado, te saca el trombo, el paciente mejora en tu presencia. Entonces, en un paciente que está en una situación muy crítica, le vas a resolver los problemas más rápido con trombectomía. Y en un paciente que es selectivo, que no es crítico, yo creo que la rapidez también cuenta. Por lo tanto, para mí también es un poquito mejor la trombectomía, pero la trombolisis local también es aceptable. En trombos proximales, mejor trombectomía, porque son los que son accesibles con menos riesgo de dañar la vasculatura. En trombos distales, la estrategia farmacológica probablemente sea un poquito superior. Si el TEP es más agudo, el trombo va a estar más friable, más fresco, va a ser más fácil de aspirar. Si el trombo está ya muy organizado, es muy antiguo y no tenemos idea clara de la antigüedad de este TEP, pues a veces la trombolisis local sería más capaz de lentamente hacer rotura de estos enlaces de fibrina y repermeabilizar, o quizás terapia combinada. Y finalmente, si el riesgo hemorrágico es alto, no parece tener sentido añadir riesgo de fibrinolisis, aunque la fibrinosis local tiene prácticamente cero de sangrado intracraneal, pero sí que tiene todavía un 5% de sangrado mayor, y la trombectomía se hace como ayudante simplemente de la heparina, es decir, no damos ningún tipo de fibrinolítico y tiene un riesgo hemorrágico indudablemente menor, aunque hay pocos estudios comparativos. En la Comunidad de Madrid estamos ya en la fase de organización regional, no solo de equipos PERT en los hospitales, y este es el esquema que estamos proponiendo. Que os lo enseño y es seguramente el que salga en el protocolo de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid lo que vamos a hacer es que los pacientes que tengan contraindicación de fibrinolisis sistémica se estratificarán un poquito según la conocida tabla de las contraindicaciones de la fibrinolisis. Si no tiene ninguna contraindicación y el paciente tiene indicación de reperfusión, aquí la mayoría van a ser de alto riesgo, pero alguna habrá de intermedio de alto riesgo, pues iremos a las guías y será fibrinolisis sistémica. Si la contraindicación es relativa, pues se barajará localmente si se hace fibrinolisis local o trombectomía percutánea, entendiendo que la contraindicación hemorrágica no es tan alta y la fibrinolisis local es aceptable, y en algunos centros que tienen experiencia y quieren seguir haciéndolo, lo que hacen es dar fibrinolisis sistémica a dosis reducida sin necesidad de catéteres. Si la contraindicación es absoluta, que se puede traducir como alto riesgo de sangrado, trombectomía percutánea. La embolectomía quirúrgica la ponemos porque está en las guías, pero realmente no hay centros que tengan programas activos, quitando 1 o 2 sitios en España. Este es el protocolo que se va a seguir, y luego está un poco la vuelta de tuerca, que es un poquito más avanzada, que es el que os he enseñado de nuestro hospital, en el que ya hacemos terapia electiva en pacientes de intermedio de alto riesgo. ¿Y qué podemos conseguir con esto? Pues yo creo que lo que conseguiremos es lo que ya se está viendo en registros. El registro FLASH es un registro con FlowTriever, con uno de los catéteres de aspiración pura, es decir, paciente en anticoagulación que lo llevas a la sala de hemodinámica y le aspiras con un catéter sin dar nada de líticos, que tiene mortalidades a intermedio de alto riesgo de 1%. Esto lo comparamos con series históricas que tienen mortalidades del 10, del 15%, y, por ejemplo, datos nuestros ya del Registro Nacional en España, solo pacientes de intermedio de alto riesgo con terapia intervencionista tenemos cifras de 2,5. Creo que una cifra de 2,5 de mortalidad es aceptable, una cifra de 1,3% de mortalidad es aceptable. Tasa de complicaciones muy parecida, en torno al 2%. Creo que es la dirección que tenemos que tomar en el TEP y no podemos asumir esas mortalidades del 5 o 10% que estamos viendo en las series publicadas. En resumen, hay una mortalidad que es completamente inaceptable en el TEP de intermedio de alto riesgo y tenemos que ir un paso más allá y tenemos que adelantarnos a las guías, y para eso necesitamos hacer una detección precoz de pacientes que están en riesgo, llamadlos intermedio de alto riesgo plus o llamadlos como queráis, pero esos pacientes tenemos que ser capaces de clasificarlo. Herramientas sencillas. El ojo clínico, ¿qué es deterioro clínico hemodinámico? Pues el ojo clínico del médico de críticos, del cardiólogo de críticos, y luego herramientas sencillas, tensión entre 90 y 100, frecuencia cardíaca por encima de 110, o en general tensión por encima de la frecuencia, lactato por encima de 3, yo creo que el síncope también se puede añadir a esta lista. Esos pacientes pueden ir a hemodinámica. Creo que la terapia es prometedora, pero quizás tenemos que controlar un poquito todo este subidón de dopamina que tenemos de los procedimientos que hacemos que van bien, y tenemos que dar un pasito atrás y aleatorizar pacientes comparados con tratamiento médico y generar la evidencia que realmente ponga esto en las guías, porque si no vamos a tener que seguir yendo por detrás y haciendo pequeños regates
de lo que se debe hacer y lo que estamos haciendo. Y tenemos que lograr que lo que se debe hacer y lo que estamos haciendo se fusionen, y para eso necesitamos los ensayos clínicos que os invito a desarrollar. Muchas gracias. Marta. Muchas gracias, Pablo, por tu pasión con la que nos has convencido a todos. Y nada, vamos a ver ahora dos casos del día a día, como los hemos llamado. No son casos raros, sino que son casos que vemos todos los días, y vamos a ir nos va haciendo preguntas Marta, y está abierta, por supuesto, a la audiencia el debate. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, agradecer a la organización por haberme invitado, y como ya dijo Ana, pues quisimos traer dos casos, para nada cosas muy extrañas, he intentado evitar ECMOs, casos más de congreso, sino yo creo que son casos que yo personalmente he vivido, que hemos vivido en nuestra unidad, y que se nos pueden presentar en la guardia, y aprovechar pues que tenemos a estos expertos en la mesa, y también quiero que el público participe. Empezamos con el primer caso, que es una mujer de 34 años que es traída de urgencia porque se ha sincopado. Como antecedentes no es alérgica a nada, es obesa, toma anticonceptivos desde hace 3 meses, tiene una psoriasis en tratamiento y además tiene un antecedente de un asma bronquial. A la anamnesis dice que hace una semana le dolía un poquito la pierna, que se la notaba un poquito pesada, pero que decidió no consultar, y que la noche anterior pues ella se notó como que le faltaba un poquito el aire, tenía algo de disnea, pero que creyó que era una crisis asmática, se puso sus inhaladores, pero bueno, pues se acostó, estuvo toda la noche así, bueno, le pasó la noche bien, pero esta mañana cuando se fue a levantar pues tuvo un episodio sincopal, por lo que la familia directamente llama a la ambulancia y la traen al hospital. Cuando llega al hospital, estas son sus constantes vitales, tiene una tensión arterial sistólica de 100, está taquicárdica, como ven, con una frecuencia cardíaca de 140, y bueno, satura basalmente al 91, está ligeramente taquipneica, pero luego en general la paciente pues no impresiona de estar con datos de bajo gasto, está calentita, tiene buen relleno capilar, habla, está alerta, y bueno, pues esta es nuestra paciente. Este es el electro que se le hace a la llegada, que como pueden ver es una taquicardia sinusal, tiene datos de sobrecarga de ventrículo derecho, y en las pruebas de laboratorio tenemos un primer equilibrio arterial en el que se ve que está hipoxémica y además pues hipocápnica, como es típico del TEP, tiene un ácido láctico de 2,4, y en la analítica pues tiene una hemoglobina que es normal y destaca una función renal normal y pues una NT-proBNP y unas troponinas elevadas. Como la paciente pues no está a priori muy inestable, pues se le realiza un angiotac que confirma nuestra sospecha, ¿no? La paciente tiene un TEP que tiene defectos de replexión en los vasos pulmonares principales, lobares, segmentarios y subsegmentarios inferiores sugestivos de TEP. Además, ya en el propio escáner, como ven en la imagen como ven aquí, pues se ve una gran dilatación una dilatación del ventrículo derecho, y además pues tiene dilatación de la arteria pulmonar, lo que es bastante sugestivo de sobrecarga de ventrículo derecho. Pues además tenemos la suerte somos cardiólogos, tenemos eco a pie de cama, y esta es la eco que se le realiza en este momento, en el que vemos que tiene un ventrículo izquierdo que no es hipertrófico, que no está dilatado, que tiene una FEBI que es normal. Sin embargo, cuando nos vamos al ventrículo derecho, pues ya vemos que sí que es un ventrículo derecho más patológico, tiene un ventrículo derecho que está dilatado. Ven que tiene también un movimiento anómalo del septo, ¿no? Por sobrecarga del ventrículo derecho. Y pues como ya ven, ¿no? Impresiona que es un ventrículo derecho disfuncionante, incluso esto lo corroboramos con las medidas de TAPSE, que tiene un TAPSE de 12, una S-tricuspedia de 5, y cuando vamos a mirar el gradiente VDAD para una estimación indirecta del grado de hipertensión pulmonar, pues tiene un gradiente VDAD de 37, con una vena cava inferior que no está dilatada y que colapsa con la inspiración. Entonces aquí les planteamos la primera pregunta. Yo creo que esto es evidente. Con los datos que tenemos hasta este momento, ¿cómo clasificaríamos el TEP que tiene esta paciente? No sé si quieren elevar. Levantamos las manos, no tenemos sistema de votación televoting. Entonces, ¿quién cree que es un TEP de alto riesgo? La segunda, un TEP de riesgo intermedio alto. Levante la mano, no hay nadie que... Riesgo intermedio bajo, perdón. El 3, un TEP de bajo riesgo. Y el 4, un TEP de riesgo intermedio alto, que yo creo que sí, ¿no? Que ha quedado muy claro que estas son las tablas que nos recomiendan en la europea, y que está claro que tiene difusión ventricular derecha y tiene elevadores de daño miocárdico. Sin embargo, con respecto a la estratificación del riesgo en este caso,
¿cuáles consideran que es la menos acertada? La 1 me preocupa porque ha tenido un síncope. La 2, creo que las guías europeas clasifican claramente que es un TEP de riesgo intermedio alto por la disfunción del ventrículo derecho y las troponinas elevadas. La 3 me preocupa porque tiene un láctico elevado. O la 4 me preocupa porque tiene un shock index mayor de 1. ¿Quién cree que es la 1? Nadie. ¿Quién cree que es la 2? Es la menos correcta. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Es un poco lo que veníamos hablando en las charlas que han dado mis compañeros anteriormente. Efectivamente, clasificamos a todos los pacientes en TEP de riesgo intermedio alto, pero a todos nos da la sensación de que esta paciente tiene algo más, ¿no? Nos pide el cuerpo pues, que no es el mismo que el que está estable. Y bueno, pues inicialmente, pues como nos dicen las recomendaciones, la paciente se ingresa a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, se le empieza una perfusión continua de heparina y la revaloramos pues al día siguiente en la unidad y pues vemos que la paciente está taquicárdica, algo menos, pero sí que taquicárdica, que sigue normotensa con una tensión arterial sistólica de 110. Sin embargo, está algo oligoanúrica, la diuresis es de 0,4 centímetros cúbicos por kilo hora. Está menos taquimneica, pero sigue necesitando altas necesidades de oxígeno, con una mascarilla con una FiO2 del 60%, y repetimos una eco a pie de cama que sigue teniendo bastante similar a la que hicimos la noche anterior, con sobrecarga de ventrículo derecho y disfunción. O sea, antes de que sigas, por preguntar alguna cosa así a la audiencia, ¿vosotros estos pacientes os llaman de la urgencia? Sí. Y lo enviáis en cardiología. ¿Cuántos de los asistentes reciben llamadas en la guardia de cardiología por este tipo de pacientes? Veo más o menos la mitad. Entonces, lo más importante es que este paciente es un paciente que es de intermedio alto riesgo, plus, y que necesita un ingreso especial. Este paciente no puede ir a la planta interna, que sería lo que sucede en la mayoría de los hospitales. Entonces, el primer paso, nosotros estamos ya asumiendo que el paciente está en la coronaria y que lo tienes monitorizado. Entonces, eso ya es un paso bestial. O sea, si queréis realmente ayudar a los pacientes con TEP en vuestro hospital, lo primero que tenéis que hacer es bajar a urgencias y decir, oye, estos pacientes no son pacientes cualquiera. Estos pacientes tienen mucha más mortalidad que un infarto sin elevación del ST. Muchísima más. Y muchísima más mortalidad que un infarto con elevación del ST, KILIP1 y KILIP2. Entonces, estos pacientes hay que enseñar, porque el TEP es una terapia un poquito huérfana, o con muchos padres, según como lo queréis mirar, y en muchos sitios se va a manejar de forma distinta. Entonces, identificar a este paciente que vaya a la coronaria es un paso tremendo. Y que seáis capaces de ir a la urgencia y decir, oye, llamadme, si no queréis vosotros, y si no a la UBI, si no a intermedio, si no donde queráis, es muy importante detectarlo, porque ahora vas a poder hacer esta valoración que estás haciendo. Perdona, por la interrupción. No, sí, era una de las preguntas que queríamos. Todos los que levantaron la mano, ¿es que van a valorarlo o que también lo ingresan? O sea, ¿quién ingresa a este tipo de pacientes si pueden levantar la mano? O sea, menos de los de antes. Claro que hay gente que va a valorarlo, hace la eco a pie de cama, pero luego el paciente ingresa. Yo estoy de acuerdo con lo que has comentado. Los que no lo ingresan en cardiología, ¿dónde va este paciente? ¿Dónde iría? Intensivos. Claro. Nosotros en nuestro hospital yo creo que hemos cambiado hace 10, 11 años, sí que iba el TEP de riesgo alto, iba a la UCI y vamos, hemos cambiado, yo creo que bueno, ya es todo... otra guerra, pero el tema es que hay pacientes que están en planta, muchos están ingresados, son pacientes oncológicos y se quedan ahí. Sí. Se quedan en la planta de oncología o se quedan en la urgencia. Entonces ya que vayan a una unidad de críticos ya es otra guerra cual, ¿no? Pero... Sí. Bueno, y ahora tenemos la siguiente guerra, ¿no? Vemos a esta paciente nosotros en nuestra unidad y claro, nos planteamos, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué actitud tomamos? La 1, que hacemos una fibrinolisis sistémica a dosis completa porque nos parece que la paciente no va bien. La 2, que dado los datos de alto riesgo, pues lo que hemos comentado, el láctico elevado, el shock index, que persiste la disfunción ventricular, yo quizás podríamos añadir aquí que ha tenido un síncope, que pudiera ser que tenía trombocitosis profunda, pues estaría justificado realizar una terapia guiada por catéter. La 3, que simplemente continuaría con la anticoagulación, que al fin y al cabo es lo que nos dicen las guías europeas, o la 4 es en el que podríamos considerar, por ejemplo, añadir dobutamina para mejorar la contractilidad del ventrículo derecho. La 1, ¿quién? La 2, timidez, bueno, 50%. La 3, nadie va a la 3, que es lo que dice. Y la 4, nadie. ¿Y ustedes? Nosotros haríamos la 2. Pero es lo que haríamos, es verdad que no es lo que recomiendan las guías, ¿no? En realidad las guías que recomiendan a estos pacientes anticoagular.
no recomiendan nada más. Pero es una paciente, ¿no? Vamos a ver, o sea, ingresarlo, o sea, como digo, ingresarlo a la unidad coronaria, poner anticoagulación, eso es lo primero que hay que hacer. La unidad coronaria, intermedios, lo que sea, o sea, un sitio de vigilancia especial. Y luego le puedes dar 24 horas, que está bien, que es lo que habéis hecho. La mayoría de los TEP se decantan en 24 horas, para bien o para mal. Yo a lo mejor le volvería a medir un lactato, si el lactato se ha normalizado, seguramente que las cosas estén mejor. O sea, el lactato también tiene una curva, una cinética, y si el lactato va plano o va para arriba, es que las cosas no están mejorando, y si el lactato lo puedes tener un poco elevado, que es concordante con el síncope, con la presentación, y luego baja, seguramente mejor. O sea, que yo a lo mejor te preguntaría el lactato. En mi hospital, el día 1 lo hubiéramos metido en la sala, o lo hubiéramos ya programado para meter, a lo mejor si ha ingresado por la tarde del día siguiente, porque tiene todos los parámetros que hemos hablado antes, que nosotros ya asociamos a intervencionismo precoz, que es lactato, frecuencia mucho mayor que la tensión en el límite. Mucho CO2, ¿no? La tienes a las 24 horas, tenías 60% de Teníamos CO2 CO2 todavía. y el láctico sigue más o menos igual. Si no está normalizado, 2,8, no se ha grabado nada. No, tampoco ha subido mucho, pero sigue más o menos igual. Nosotros no lo programamos desde el día anterior, pero sí que es verdad que suele ser, pues estos casos se comentan en el cambio de guardia y suele ser el primer paciente que vamos a valorar precisamente, pues porque nosotros también en este caso nos planteamos ir a hacer una terapia con catéter. Y bueno, en este caso es más reciente, por lo que ya disponíamos de la terapia de trombectomía mecánica. Como ven, esta es la angio. Aquí se ve que tiene, esta es la arteriografía, ¿no? Que se ve que tiene una oclusión a nivel de la arteria lobar inferior y superior derecha, y luego pues en el lado izquierdo prácticamente toda la arteria principal izquierda está ocluida. Y bueno, pues se le hizo con un dispositivo de aspiración de 24 French, pues se aspiró abundante material trombótico. Las presiones iniciales que se tomaron, pues ya se las pongo aquí abajo, una presión arterial en la arteria pulmonar media de 30, y cuando se acabó el procedimiento habían bajado hasta 20 milímetros de mercurio de media. Y incluso en este caso, pues nosotros este procedimiento lo hacen los angiorradiólogos, y el propio angiorradiólogo describe que durante el procedimiento hay una mejoría significativa de la saturación y de la frecuencia cardíaca. Y bueno, pues ya un poco por contarles cómo nos fue, pues la paciente al siguiente día nuevamente se reevalúa, está bien anticoagulada, como vemos mejora la tensión arterial, está menos taquicárdica, la saturación arterial, la saturación de oxígeno, que antes estaba necesitando una FiO2 del 60%, ya la tenemos con gafas nasales, y en analítica afortunadamente pues ha tenido un poquito de anemización, pero no es nada llamativo, tiene una hemoglobina de 11, y pues aquí les pongo la eco, que como ven hay una clarísima mejoría de la función del ventrículo derecho, ya no hay tanto movimiento anómalo del septo, y como ven, pues el ventrículo derecho no tiene nada que ver con el que la paciente llegó. Tiene un TAPSE de 17, y pues este es el electro. La paciente pues sale de la unidad de cuidados intensivos, se pasa para la planta, y a los 10 días es dado de alta con este electro, que como vemos también prácticamente se han normalizado los datos de sobrecarga, no está taquicárdica, y tiene una eco hecha pues en el que vemos que completamente normalizado la función del ventrículo derecho, un TAPSE de 21, una S-tricuspidia, y a priori no hay datos indirectos, no se coge una insuficiencia tricuspidia para valorar hipertensión pulmonar. Se le hace una gammagrafía, pues porque en nuestra planta se sigue solicitando, en el que sí que se siguen viendo efectos de percusión, que si queremos podemos discutir la importancia o no de hacerlo. Y bueno, este es un poco... Y dopamina para todos, ¿no? Y dopamina para todos. Yo aquí tengo una pregunta que es un poco, yo creo que todos tenemos claro que en este caso pues el beneficio de hacer una terapia de reperfusión, pero aquí el problema es el momento, ¿no? El momento y la organización, la logística. No sé cómo veis vosotros factible, pues un poco por buscar una equivalencia con el escasez, a lo mejor de alto riesgo, ¿no? Si estos pacientes hay que hacer eso, ingresarlos en una unidad monitorizada y ver cómo van y esperar unas horas y hacerlo a la mañana siguiente, o si vienen en horario donde está de presencia el hemodinamista, hacerlo en el momento, o cómo pensáis que se puede organizar, si esto es factible dentro de lo que es la organización ahora que tenemos del código infarto. ¿Cómo organizaríais esto? Es complicado. No, bueno, esta respuesta tiene dos caras. Una es la del mundo ideal. Entonces, en el mundo ideal, una vez que decides una terapia, la quieres ya. La quieres ya, cuanto antes mejor, y una patología que ya estamos diciendo que puede ser tiempo dependiente como otras, porque hay un componente de shock y porque la evolución va a ser en las primeras 12-24 horas, cuanto antes la recibas, mejor.
Eso no está basado en nada, está basado en el sentido común, ¿no? Porque no hay ensayos aleatorizados con terapia médica. Sí que hay de fibrosis por catéter, no hay tantos de trombectomía y desde luego no han hecho análisis de timings, de si se hace en plan emergencia o en plan programación. En general, lo que ocurre es que en el día a día pues hay una sobrecarga en nuestro caso de la guardia de hemodinámica, porque ya no es la guardia del código infarto, es la guardia de hay que poner un IMPEL, hay que poner un ECMO, hay que hacer una trombectomía. Entonces no sé si vamos a lograr conseguir otro busca con otro médico para hacer estas cosas y que no se sobrecargue, o ya va a dejar de ser la guardia de angioplastia primaria para ser una guardia multifunción de terapia intervencionista en general cardiológica, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede organizar? Pues yo creo que lo sensato de estos pacientes es, como ya te interesa en general, darle una ventana de tiempo para ver la evolución, dado que no hay una indicación clase 1 de hacer embolectomía en estos casos, pues tú lo ingresas, activas o avisas al médico que te va a hacer, radiólogo en nuestro caso o cardiólogo en nuestro caso, que te interesa probablemente hacer esto, y te vas organizando a lo mejor en la ventana de tiempo que tienes hacia el día siguiente. Yo creo que esto se debería hacer no más tarde de 24 horas. Es decir, en horario de oficina los días de diario, y los fines de semana pues yo creo que habría que hacerlo sábados y domingos, probablemente 24 horas. No sé, vosotros qué hacéis. Bueno, yo creo que las limitaciones de esto las acabas de decir. Nosotros, por ejemplo, nuestra organización es dentro del código infarto. Entonces esto es una sobrecarga, es así, ¿no? Al final son pacientes que es verdad que a lo largo del mes tampoco es que nos avisen todos los días por un tromboembolismo pulmonar, pero son 3-4 pacientes que nos avisan para poner una trombolisis sistémica, para lo que sea. Son pacientes que son muy diferentes a un infarto, porque muchas veces una angioplastia primaria, pues un paciente que en media hora que prácticamente no tienes el paciente hecho, y estos pacientes pues pueden requerir más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la organización es dentro del código infarto porque está aceptado un poco por los compañeros que hacemos la guardia de hemodinámica. Y ¿qué no tenemos definido? Pues en lo que no hay evidencia, no, lo que acaba de decir Pablo, no hay un timing, no es como el infarto, en 2 horas tiene que estar aquí. El paciente lo hacemos durante la guardia en esa ventana de tiempo. Intentamos hacerlo, si no es un horario intempestivo y no hemos tenido una guardia totalmente sobrecargada, intentamos hacerlo a la llamada, dando una ventana de tiempo pues quizá mayor o con menos prisa, ¿no? Y si no, pues a las 24 horas sí que lo solemos hacer. Y lo que sí que hacemos habitualmente, aunque esto ya es un poco también nosotros por aprender, etcétera y tal, es traer al enfermo al día siguiente otra vez a la sala de hemodinámica. Retiramos el catéter, volvemos a medir presiones, vemos un poco cómo ha ido, por si tenemos que hacer algo más. En general nosotros lo que hacemos es mucha trombolisis local, que además funciona. Yo, por ejemplo, quería decir, en el caso que has puesto, que hay que tener cuidado, esta chica que ha tenido un síncope, nosotros los problemas con la trombolisis local los hemos tenido con los traumatismos. Aunque la trombolisis local, es verdad que el paciente sangra infinitamente menos, o sea, no hay ninguna duda. El paciente que ha tenido un síncope que te lo ha contado mal en casa, o al que le ha atendido, tú no tenías conocimiento y tal, y ha hecho un hematoma y tal, con la trombolisis local sangra. Entonces esos pacientes con el traumatismo probablemente hay que priorizarlos hacia la tromboaspiración más que a la medida, digamos, fármaco-invasiva. Y luego, dentro de estos pacientes de intermedio o alto riesgo, en los que no tenemos una gran evidencia, yo creo que los procedimientos tienen que ser también seguros. Nosotros intentamos ir, en general, pues de menos a más. Por ejemplo, con la trombolisis local la ponemos por el brazo, por una vena periférica, intentamos no hacer una punción con introductores de mucho calibre en zona inguinal, etcétera, sobre todo si ponemos trombolisis local. Bueno, pues es verdad que esto está todavía, ¿no? Nuestro código es regional, no es ni siquiera regional, es un código local de un hospital que es referencia de una población que es la provincia. ¿Y los fines de semana cómo lo hacéis? Vamos. O sea, si llaman, vamos pues, igual, de la misma forma, y si no, pues incluso vamos el domingo. O sea que sí, lo metemos dentro del código infarto. Lo hacemos así. Muy bien, pues si queréis pasamos al segundo caso. Una pregunta por ahí. Hay una pregunta. Yo quería bajar Doctor un poco la Bardají. dopamina, porque el ambiente hay mucha dopamina y no soy nada optimista de todo este tema. Porque quiero recordar simplemente una cosa, que es que estos pacientes en España, los que son de bajo riesgo intermedio bajo, van a medicina interna, en la gran mayoría de los sitios, no van a cardiología. Entonces ya está el internista por allí decidiendo qué hace. Y los que son de riesgo intermedio alto o de muy alto, en la mayoría de los hospitales van a intensivos, no van a cardiología.
incluso aquí estamos muchos centros que tenemos unidades de críticos cardiológicos y estos pacientes se nos escapan. Aquí está conmigo Cosme, que se le escapa en Carruti, a mí en Tarragona se me escapa por la tradición, ¿no? Entonces, primera guerra con intensivos, segunda guerra con los radiólogos intervencionistas, que ahora han visto que los cardiólogos nos gusta esto y ahora ellos también lo quieren. Y entonces esta guerra que yo creo la ganaremos los cardiólogos, espero. Pero la guerra de los intensivistas la veo perdida, ¿eh? Entonces, este caso en concreto es el típico caso de que es para randomizar. Porque todos hemos visto casos como este, que con trombolisis sistémica van perfectamente bien. Mujer joven sin contraindicación para fibrinolisis. Entonces, si no somos capaces de demostrar que la trombectomía mecánica es efectiva, no progresaremos. Entonces, no soy nada optimista, porque estamos en un ambiente que hay demasiados conflictos de interés. Yo creo que este caso, por ejemplo, ¿no? que has puesto, yo creo que también en esa definición de shock, que ya se habló ayer del problema de la definición de shock, es que esta chica, cuidado, que porque no esté hipotensa, ¿no? Un lactato alto, ¿no? Igual una medición hemodinámica te dice que esta chica en realidad está en shock y realmente necesita un tratamiento con una trombolisis sistémica, que no es solo ese 100 de tensión en el que parece que nos paramos todos ahí. TEP normotensivo, ¿no? Intermedio alto riesgo. Hay que ver un poco más. Yo creo que allá, precisamente está ahí, ¿no? Y que al final no estamos comparando nunca los mismos pacientes. Desgraciadamente es una patología que en cada hospital lo lleva un servicio diferente y al final no estamos comparando pues lo mismo. Yo creo que a la valoración de lo que es el shock o la disfunción del ventrículo derecho, pues yo hay veces que cuando sobre todo registro, te pones a revisar casos, la función del ventrículo derecho es TAPSE y punto. Yo creo que los cardiólogos ahí tenemos la suerte de poder aportar una valoración del ventrículo derecho que va mucho allá, que de hecho es lo que insiste mucho en las guías clínicas, que lo que es disfunción ventricular derecha no solo el TAPSE, es resistencias pulmonares, hipertensión. El primer electro que tenías era horrible. Yo ahí difiero un poquito, la verdad. Yo sí soy optimista con este tema, porque por lo menos nosotros en nuestro hospital creo que tradicionalmente a estos pacientes no se les hacía mucho caso. Era, bueno, anticoagúlalo y a interna. Y ahora tenemos tratamientos diferentes, ¿no? Ahora les podemos ofrecer algo. Esto es como el infarto, que se hacía fibrinolisis y se demostró que la angioplastia primaria era superior. Yo creo que esto es cuestión de hacer el ensayo clínico, pero es que es de sentido común que si aspiras ese trombo, desde luego va a ir... Bueno, es que vemos la mejoría clínica inmediata, ¿no? Entonces, ahora nosotros en nuestro hospital, antes a urgencias llamaban a los intensivistas, muchas veces no querían ingresarse esos pacientes, nos llaman a nosotros, hemos establecido un grupo, un PER team, y cada vez que hay una sospecha clínica ahora llaman a cardiología y en los últimos, desde 2015 aproximadamente, esos pacientes ahora ingresan todos en la unidad coronaria. Entonces creo que es cuestión de un cambio de mentalidad, de convencer a la gente de que ahora sí les puedes ofrecer una terapia distinta y es una patología en la que, como decía Pablo, hay muchísimo margen de mejora, no nos podemos conformar con un 10% de mortalidad, ¿no? Entonces yo soy optimista. Pues te digo 15 segundos y ya me callo de esto. Mira, nosotros en Albacete propusimos hacerlo a medicina intensiva. Los pacientes ingresaban allí y lo propusimos. Inicialmente ellos se mostraron reticentes a que hiciéramos un código TEP, etcétera y tal. Como se mostraron reticentes, planteamos, bueno, pues el paciente si viene y tal, y que cardiología se encargue, porque eran pacientes que iban a otro sitio. Se planteó en cardiología y entonces la cosa cambió a que vinieron a pedirnos a nosotros que empezáramos a hacer esto. Y entonces los pacientes al final, pues se ha creado un código, digamos, con ellos, ¿no? Y en la época COVID, estos pacientes pasaron a ingresar en la unidad coronaria. Pasaron a ingresar con nosotros porque ellos tenían aquella sobrecarga de volumen y luego pues volvió otra vez a lo otro. O sea que... Cuando no estás interés, Sí. Claro, por eso hay que saber mentir. A la cardíaca nunca la quisieron, el día que ya cardiología la quiere, entonces se pone histérico. Pero bueno, yo como dice Pablo, que lo he oído muchas veces decir, por lo menos que lo haga alguien, ¿no? Y yo creo que eso es importante. O sea, a nivel hospital lo importante es que alguien haga algo. Este paciente por boba tiene una mortalidad del 10% con anticoagulación. Entonces lo que hay que hacer es a lo mejor es saber mentir, ¿no? O sea, decirle al intensivista, no está en shock, tiene 100 de tensión, no está chocado. Y al intervencionista lo contrario, no, está en shock. Sabemos que la mitad de estos pacientes... Mira el lactato, está en shock. O sea, que hay que saber engañar. Pero el mensaje, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, estos pacientes se tienen que aleatorizar ya. Tenemos que hacer este estudio ya. Si no, va a venir otra persona a hacerlo. Entonces, al contrario que tú, soy optimista. O sea, creo que este paciente, que por registros, boba, 10% de mortalidad, por registro, flash, 1% de mortalidad.
Beneficio, pues es que es un NNT de 10. ¿Qué problema hay? Que no los pacientes son el que viene de su casa sano tal. El paciente es el oncológico que tiene un pronóstico vital de 2 años, el paciente encamado que se acaba de operar de la cadera que tiene 89 años, o sea que en general tendemos a traer, y por ahí va también mi guerra contra la dopamina, que tendemos a traer el caso que se acaba de bajar del avión, que tiene la mujer embarazada, los pacientes así como que nos dan mucha... ¿no? El sesgo este de cuanto más joven es el paciente, más hay que hacer por él. Y es al revés, los pacientes que se mueren son los mayores, son los que tienen comorbilidades, son los que tienen cáncer activo. Y ahí es donde vamos a tener que demostrar que somos capaces de realmente mejorar el pronóstico en esos pacientes. Realmente creo que no va a haber tiempo para el segundo caso, lo vamos a guardar para otra próxima reunión, porque esto ha generado mucho debate y yo creo que ha sido una mesa muy interesante. Muchísimas gracias a todos y tenemos un café hasta las 11:30.